Buenos días, Iván. Esperamos a que se conecten tus compañeros y comenzamos con nuestra clase. Buenos días, Inge, compañeros. ¿Qué tal? Buen día, Iván. Te comentaba, esperamos a que ingresen tus compañeros y damos comienzo con nuestra clase. Ok, profe, sin problema. Pues, Órale, pues. Esperamos un par de minutos más y entonces ya damos comienzo a la clase. Claro, Inge. Órale, pues. Una preguntota, quien aparece como PC, un favor, ¿le puede cambiar el nombre a su nickname? Traten de entrar con su nombre real, por favor, para que en caso de que nos pidan evidencia, al menos sepa quiénes son los que están entrando. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase. Les voy a dar así un panorama a grandes rasgos. Probablemente la mayor parte de ustedes ya hayan revisado el material. Tenemos la presentación que está ahorita en pantalla y un resumen. Obviamente el resumen está un poquito más completo, tiene más partes de lo que es el resumen y lo que es las fórmulas. Aquí tengo algunas de las fórmulas más importantes nada más. En general, nuestra primera unidad va a estar enfocada a lo que es la acústica. Esta situación en general para lo que es la industria, probablemente a ustedes se les haga un tanto innecesario, más sin embargo, nos vamos a encontrar trabajando en lugares en los que la contaminación auditiva es muy alta. Y además, la base de todo esto, lo vamos a ver, es el análisis de las oscilaciones. Las oscilaciones conllevan a vibraciones en cualquiera de los materiales o mecanismos que nosotros trabajemos. Por lo tanto,
Es muy importante saber analizarlas. Nosotros vamos a contar con equipo, probablemente no en esta clase debido a las condiciones, pero en la industria se manejan algunos analizadores de vibración que nos permiten saber cuáles son esos niveles con los que está trabajando el personal principalmente. ¿Por qué tenemos que conocer esos niveles de vibración? Porque hoy en día lo que es la afectación por vibraciones, por ruido, ya se considera como una enfermedad de trabajo. Entonces, si ustedes tienen personal que está constantemente bajo las condiciones de vibración, a lo mejor ya ni siquiera tanto de ruido, porque se utiliza el equipo para poder bloquear el ruido. Perdón. Ok, Giovanni. ¿Les dijeron cuál es la situación con respecto a eso? ¿Qué es lo que no les permite entrar? ¿Puede ser su correo institucional? No, Giovanni, con el enlace o con los enlaces que les pasé tendrían que entrar directo. Una de dos, les pide descargar la aplicación o lo pueden ver por medio de un explorador. Entonces, no tendría que ser por cuestión del correo institucional. Ahorita, bueno, los que tienen la aplicación pueden ingresar con los datos que puse en las imágenes. Y los que lo quieran trabajar desde su celular, pueden ingresar a partir de el enlace que les pasé. Nada más que revisen esa situación. Probablemente sean cuestiones de conectividad. Eso sí, estoy de acuerdo, nos ha estado afectando mucho por las condiciones climáticas. Si la aplicación o la sesión es la correcta, también eso tienen que checarlo, porque precisamente por eso las indiqué como primer y segunda sesión. A veces, como llegan a tratar de ingresar a la segunda, se quedan en sala de espera, porque pues obviamente no hay nadie que los esté esperando ahí. Eso también puede ser. Ok, ya les estamos comentando para ver qué pasa. Ok, perfecto, Giovanni. Parece que ya están ingresando más compañeros. Probablemente ya le están hallando el modo. Bueno, pues gracias. Entonces, muchachos, compañeras, les comentaba, en el caso de ustedes que van a estar dirigidos, pues al menos como jefes de una cuadrilla, jefes de un turno, deben conocer este tipo de situaciones a los que pueden exponer a una persona. Hay cierto nivel de vibración, ciertos niveles oscilatorios que soporta el cuerpo. Aquellos que estuvieron conmigo en la clase de análisis de circuitos, recordarán que al principio de aquella clase yo les solicité la tabla de los niveles de corriente. En aquel entonces, esos niveles de corriente pues eran importantes para que supieran cuál era la reacción del cuerpo ante esas situaciones, ante la exposición de ciertos niveles de corriente. Entonces, lo mismo va a pasar aquí. Ustedes, como responsables de un grupo de trabajo, cuando estemos en línea de producción, van a veces tener que conocer cuáles son los niveles de vibración que está generando un equipo, una máquina. Entonces, por favor, como tarea complementaria,
Investiguen la tabla de valores de vibración y sus efectos en el cuerpo humano. Se van a encontrar que dependiendo la cantidad de vibración, va a ser el tiempo que ustedes pueden permitir que una persona esté expuesta a ella, ¿sí? Porque si nos pasamos de ese tiempo, esta persona puede empezar a experimentar enfermedades debido a esa vibración a la que se le está exponiendo. Pueden terminar incluso en los casos más graves, orillándolos a un suicidio. Entonces, es por eso que se ha enfatizado mucho en la cuestión de la vibración, de los niveles de vibración. Y es importante, como les digo, que ustedes como responsables de una cuadrilla de trabajo o de un turno, sepan cómo deben ir rolando a veces al personal, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Con respecto a las situaciones de las señales ondulatorias, esto lo hemos visto ya en muchas clases, en diferentes, como hacía referencia también en la electricidad. Nosotros en su momento analizamos lo que era una onda senoidal o sinusoidal, como se les llega a comentar o a expresar. Nos vamos a encontrar con las mismas características en todas las situaciones en las que se presentan. Como ya lo vimos, la electricidad se alterna, al menos se mueve de esta manera. El sonido se mueve de esta manera, son ondas acústicas. La luz, lo vamos a ver más adelante, se comporta de una manera más compleja, pero también tiene cierta característica ondulatoria. Entonces, las características de ondulación también nos pueden servir para lo que es la interpretación y aprovechamiento de las señales de energía, como quizás ustedes lo han visto ya. Precisamente el hecho de que nosotros podamos contar con Internet tiene que ver mucho con el estudio de las ondas, en este caso de la transmisión de energía, de cierto nivel de radiación. Entonces, si nosotros comprendemos los principios básicos de lo que es el movimiento ondulatorio, lo podemos aplicar a la parte mecánica, a la parte eléctrica, a la parte electrónica. Ustedes ya han trabajado con modificación de señales en las que a lo mejor primero rectifican y de una onda ondulatoria pasan a una línea estable. Y luego por necesidad se pasa a señales de onda cuadrada, de onda tipo sierra, etcétera. Entonces, todo ese tipo de comprensión que nosotros podemos alcanzar nos va a servir. Bueno, de esta manera nosotros vamos a tener también como punto muy importante, al menos en la cuestión mecánica, lo que es la ley de Hooke. Ustedes ya la han trabajado anteriormente. Ustedes han visto lo que esto implica con respecto a el trabajo con resortes. Cuando ustedes llevaron física, pues hace ya bastante tiempo, trabajaron lo que era la fuerza que nos puede contener un resorte, la energía, trabajo y energía con un resorte, energía cinética, energía potencial, todo eso nosotros, o más bien ustedes ya lo analizaron en su momento, y esa fórmula fundamental que tenemos aquí es la que aparece en este texto resumido, donde F es igual a menos K por X, donde K es la constante de resorte, X la deformación que hay en ese resorte, y obviamente F es la fuerza que se está generando en el resorte. Y como vamos a tener movimientos ondulatorios, también vamos a tener referencia a lo que es periodo y frecuencia. El periodo, como ya lo sabemos, es un lapso de tiempo en el que se va a cumplir un ciclo completo de la onda, y la frecuencia es el valor inverso al periodo de este ciclo, ¿sí? Entonces, todo eso, como les digo, probablemente ya es una especie como de repaso
lo que nosotros estamos haciendo con este arranque de clase. Y también vamos ahora a relacionar también ese movimiento oscilatorio que se puede dar en un resorte, que se puede dar en un péndulo, que se puede dar cuando cualquier objeto está expuesto a vibración. Vamos a tener la relación de lo que son las energías. Energía cinética representada por una K mayúscula. Si se dieron cuenta, la K minúscula nos va a ayudar a identificar lo que es la constante de resorte. La K mayúscula es la energía cinética. Una U mayúscula nos va a servir para identificar la energía potencial. En algunos casos, algunos autores identifican el trabajo como U. En este caso, nosotros vamos a utilizar la letra U para lo que es energía potencial, ¿sí? Y tal y como sucedía en lo que veíamos anteriormente con la corriente alterna, vamos a tener una velocidad angular que va a depender del tiempo, su valor va a estar relacionado directamente al tiempo, y en algunos casos vamos a tener un ángulo de desfase. Cuando tengamos especificado ese ángulo de desfase, pues lo vamos a tomar en cuenta. Cuando no, vamos a considerar que solamente estamos trabajando con WT. Perdón. Finalmente, nos vamos a encontrar también que la sumatoria de estas dos energías va a ser igual a la energía total mecánica de un sistema. Y la energía total mecánica de un sistema la vamos a encontrar resumida por esta fórmula tan pequeñita que tenemos aquí. 1/2 de K por la amplitud al cuadrado. Recordemos, la amplitud es la distancia más grande a la que se va a encontrar la partícula con respecto a su punto de equilibrio. Entonces, esa es la distancia que vamos a considerar como amplitud. Otro detalle que también van a encontrar en el resumen que está en el aula virtual, en el PDF, es que la energía cinética más la energía potencial va a ser igual a la energía total. Y otro detalle, mientras aumente la energía cinética, la energía potencial va a disminuir. Y caso contrario, cuando aumente la energía potencial, la energía cinética va a disminuir. Van a ser inversamente proporcionales, siempre limitadas por la energía total que vamos a tener en el sistema. Esto, de cierta manera, nos permite comprobar la famosa máxima que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y en estos casos, pues va a estar alternando, vamos a considerar que alterna entre transformarse en energía cinética o transformarse en energía potencial. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Parece que no hay que... Ok, gracias. Esto lo vamos a ver aplicado, obviamente, vamos a buscar la manera de aplicarlo en la solución de los problemas que tenemos planteados. Ahora, vamos a tratar de adelantarnos. Ustedes, como les había comentado en el grupo, pueden revisar en el canal de YouTube los primeros 3 ejercicios. Ahí están ya solucionados. Lo solucioné con el grupo del semanal que tengo, con el 7º A. Entonces, ahí aparecen ya con esa descripción. Y lo que vamos a hacer aquí es adelantarnos y resolver el ejercicio 4 y el ejercicio 5, para que ustedes puedan repasarlos y puedan subir su actividad también. ¿Ok? Bueno, para eso nosotros vamos a tomar en cuenta también en su momento lo que es el movimiento de un péndulo. El plan de estudios no lo considera, pero nosotros nos vamos a encontrar con movimientos pendulares prácticamente en todos lados, aunque a veces no los percibimos o no los tomamos en cuenta. Cuando, por ejemplo, sopla el viento, nosotros estamos ante precisamente un movimiento pendular y a veces nos va a terminar afectando.
Entre el material que subí, van a poder ver el video de lo que puede generar la oscilación y lo que puede generarnos también la oscilación combinada con el viento. Y son vientos ni siquiera muy grandes. En algunos lugares nos vamos a encontrar trabajando cerca de torres, nos vamos a encontrar trabajando cerca de estructuras grandes, o se nos va a encomendar el análisis de algunas situaciones que a lo mejor no son de nuestro interés particular, pero debido a los conocimientos que ustedes van adquiriendo, pues van a tener la capacidad de hacer los análisis. A veces incluso ayudados por el famoso SolidWorks, que nos permite trabajar eso precisamente, análisis estructurales. El video está enfocado a lo que fue, o más bien es una referencia de lo que fue la caída del puente de Tacoma. En aquel entonces, el puente se hizo famoso porque la estructura de cierta manera brincaba. Cuando recorrían el puente, subían y bajaban, se hacían ondulaciones a lo largo del puente, eran bastante marcadas. Entonces, a muchos se les hizo curioso y pasaban por ahí, aunque dieran una vuelta muy grande para llegar a donde tenían que llegar, pero pasaban por ahí simplemente por experimentar la situación. Nada más que en su momento se dieron o se juntaron varias condiciones. La oscilación que tenía el puente debido a detalles en la estructura, a los materiales, la cantidad de viento que se estaba generando ahí, y esto generó que se dieran armónicas en las ondulaciones o en las vibraciones que se estaban sucediendo en ese puente. Entonces, como referencia lo pueden ver ahí, está el enlace en el aula virtual, o lo pueden buscar también por su parte. Hay varios videos que hacen referencia. Inicialmente se consideró que lo que destruyó el puente fue simplemente las oscilaciones, pero obviamente estaba, como les decía, estaba, digamos que ya era parte de algo más que venía arrastrando el puente. Fue un acumulado de situaciones. Por una parte fue un mal diseño, por otra parte fue el uso inadecuado de materiales. El uso inadecuado de materiales, muchas veces cuando se pelea con las constructoras porque metan materiales, al menos con el mínimo de los requisitos, pues hay personas sin escrúpulos que tratan de sacar un beneficio. Ustedes saben que en algunos casos se llegan a dar que el de la constructora reporta materiales de buena calidad y empieza a meter materiales baratos, coludido con el que se los vende. Y desgraciadamente, bueno, a veces, pues lo que puede pasar es de que a lo mejor una casa se empieza a cuartear cuando se trata de la construcción de casas de interés social. Pero en el caso de este tipo de estructuras, sucede que los materiales, en lugar de disipar, de absorber la fuerza que se le está aplicando, la empiezan a potenciar. ¿Por qué? Porque a lo mejor eran materiales demasiado cristalinos, no estaban en el nivel de absorción de vibraciones. Eso es algo que se busca en ese tipo de estructuras. Por ejemplo, los edificios grandes, no sé si alguno de ustedes se ha dado la vuelta últimamente a Puebla o a la Ciudad de México. Los edificios nuevos tienen una estructura de metal en la parte exterior. Les están construyendo una especie de escuadra. Y esto, bueno, no a todos, porque se tiene también identificado por medio de varios estudios sismológicos que
los edificios entre, me parece que son 5 o 7 pisos y 14, son los que más sufren porque entran en armónica cuando hay un terremoto. Entonces, a los edificios de esas alturas son a los que les ponen refuerzos y además en las cimentaciones le ponen equipo amortiguador para poder evitar que eso esté afectándoles cuando se dé un terremoto. Entonces, ese es el estándar debido a los estudios que se hacen. Como les digo, a veces a ustedes les va a tocar. En su momento a mí me solicitaron hacer el análisis de la estructura para montar una grúa. A algunos que hayan tenido la oportunidad de irse a dar la vuelta para allá de CIPSA en su segunda planta, la que tiene el molino de tubería, tienen una grúa que se encarga de mover el fleje a partir del cual se hacen los tubos. Bueno, en su momento cuando la instalaron, me solicitaron analizar la estructura, si iba a ser posible que soportara el peso de la grúa más el peso de los flejes. Estamos hablando de alrededor de unas 40 toneladas, que es lo que tiene que soportar esa estructura. Entonces, lo que era las barras de metal, la estructura metálica, pues sí iba a soportar ese peso. Lo que no iba a soportarlo iban a ser los muros sobre los que descansaba toda esa estructura. Entonces, como sugerencia, pues les hice la observación de que tenían que reforzar esa estructura. Tenían sus columnas cada 6 metros, me parece, y se les invitó, porque a fin de cuentas no se les podía obligar, se les invitó a que las pusieran cada 3 metros para poder soportar. Obviamente también tenían que ser reforzadas. Entonces, ese tipo de situaciones, pues ya nos sirve a veces para tener un antecedente de lo que podemos llegar a realizar. Y hasta ahorita que yo sepa, la grúa está trabajando. Bueno, continuamos con esta parte. Nosotros nos vamos a encontrar, además de lo que es el movimiento armónico simple, que es lo que vemos con una onda limpia, también lo que son los movimientos amortiguados. ¿Esto qué es? Cuando poco a poco una oscilación va perdiendo fuerza. Lo que nos pasa normalmente cuando tenemos algo suspendido y lo empujamos y nos damos cuenta que se sigue moviendo, pero poco a poco va perdiendo amplitud. Bueno, el análisis de ese tipo de movimientos está dado aquí. Nosotros tenemos que la posición es equivalente a la amplitud por el número de Euler elevado a la menos B sobre 2M por T. B es un coeficiente que nosotros vamos a encontrar en algunas tablas, dependiendo de la fuerza que estemos aplicando para amortiguar. M va a ser la masa y T va a ser el tiempo, ¿ok? Y en caso de contar con lo que es la función sinusoidal, pues ya utilizaremos el resto de nuestra ecuación. Si no, probablemente simplemente utilicemos la parte inicial, ¿ok? Luego, en estos casos, nosotros nos vamos a encontrar que la velocidad angular de un movimiento armónico simple está dada nada más por la raíz de la constante de resorte sobre la masa. Obviamente esto es cuando nosotros estemos trabajando con resortes. Eso es para el movimiento armónico simple. En el caso del movimiento armónico amortiguado, obviamente esa velocidad se va a ir restando por el coeficiente y el manejo que hay con la masa o la relación que hay con la masa del objeto que está oscilando, ¿sí? Entonces, por eso nosotros vamos a encontrar este arreglo en esta ecuación. Y finalmente vamos a encontrar también lo que son los movimientos armónicos en resonancia. ¿Esto qué es? Cuando nosotros no vamos a dejar que el movimiento armónico
se disipe, cuando nosotros además le damos un impulso extra para que se siga moviendo. Probablemente algunos de ustedes se han subido a un columpio y ahí vamos a encontrar precisamente los ejemplos para estas dos situaciones. Si ustedes se impulsan y dejan de impulsarse, poco a poco el columpio se va a dejar de mover. Y por otro lado, si ustedes se impulsan y se siguen impulsando, el columpio puede mantener su movimiento, la amplitud de su movimiento, o incluso irla aumentando, ¿sí? Quizás es más evidente cuando nosotros lo hacemos con nuestros hijos, ¿no? Cuando apenas están acostumbrándose a subirse a un columpio, y bueno, pues ellos no se saben impulsar en un inicio, pues lo que dicen, papá, mamá, empújame. Y eso es lo que pasa, los empujas y como ellos no se saben impulsar, dejas de empujarlos y ellos pierden impulso y se terminan quedando quietos. Pero cuando sigues empujándolos, el movimiento se mantiene. O incluso cuando ellos te dicen más fuerte, pues le das más fuerte, obviamente en la medida de lo pertinente, para que no salga el chamaco volando. Y pues, como les digo, esa es precisamente la parte en la que nosotros vamos a encontrarnos. Este tipo de movimientos pendulares, oscilatorios, los vamos a encontrar en la aplicación de algunas bombas de extracción de petróleo. No sé si a veces las pasan en los videos, las pasan en las películas. Hay mecanismos vía la manivela que tienen ese tipo de movimiento. Y entonces, bueno, obviamente ahí nuestro movimiento armónico se va a dar impulsado precisamente por un motor que nos va a permitir hacer ese movimiento pendular o ese movimiento armónico y que va a permitir la extracción del petróleo. Pero bueno, a grandes rasgos, esto es lo que nosotros vamos a estar trabajando. De inicio. Esta es, en cierta parte, la introducción. Es un poco del repaso de lo que es el movimiento oscilatorio que en algún momento ustedes ya han visto anteriormente. Y vamos a tratar de ir haciendo algunas, o más bien solucionando en base a lo que nosotros tenemos aquí plasmado y algunas de las fórmulas que aparecen en el resumen que está en el PDF. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a lo que es el PDF. No sé si tengan dudas. Obviamente, lo normal es que las dudas empiezan a salir ya cuando estamos sobre la marcha. ¿No? Ok, bueno. Nada más, por favor, recordando, me aparece un compañero con el número 7357 530918 0. No sé si es un anagrama o un código, pero como les comentaba a los demás compañeros hace rato, por favor traten de ingresar con el nickname de su nombre. También me aparece un HP. Por favor traten de hacerlo así porque en caso de que me soliciten evidencia de quiénes están adentro o quiénes están ingresando, pues yo voy sacando fotos o voy obteniendo imágenes de las listas de los que aparecen aquí en la clase. Ok, entonces, por favor, igual para poder hacer referencia a quienes están conectados y quienes no. Ver. Todos los que se habían quedado atorados ya pudieron entrar, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien, gracias. Bueno, entonces, muchachos, compañeras,
Nuestra idea, como les decía, nosotros ya tenemos en los videos resueltos los 3 primeros ejemplos. El primero simplemente es una comprobación y la aplicación de un poquito de las fórmulas que tenemos plasmadas. El segundo ya está encaminado a la aplicación. Si se dan cuenta, cada uno de los ejercicios al final tiene enfatizado a qué tema se refiere. Esos son los temas que nosotros tenemos que cubrir para esta semana. Son los que están en la presentación y son los que están en el resumen. Y son los que estamos aplicando, las fórmulas que estamos aplicando para poder resolver estos ejercicios. Bueno, en el 4, como les decía, que es con el que vamos a comenzar, lo vamos a plantear porque también ya está por terminarse nuestra sesión, nuestra primera sesión. La segunda empieza a las 12:30. Entonces a esa hora nos volvemos a conectar y continuamos con la solución de los 2 problemas. Voy a adelantar un poquito con el del cuarto para que en la segunda sesión nos concentremos en la solución del 5. Y entonces vamos a plantearlo. Nos dice primero, un péndulo con una longitud de 1 metro se libera desde un ángulo inicial de 15 grados. Después de 1000 segundos, su amplitud se reduce por fricción a 5.5 grados. ¿Cuál es el valor del coeficiente B sobre 2M? Y esto es de oscilaciones amortiguadas. Obviamente no es necesario que nos recalquen que son oscilaciones amortiguadas. Nosotros tenemos que identificarlo. ¿Por qué? Al inicio nosotros tenemos que la oscilación es de 15 grados. Es un péndulo, a fin de cuentas. Es a 15 grados el inicio. Y después de cierto tiempo, el péndulo empieza a decaer en su ángulo. Y nos dice que termina siendo de 5.5 grados. Al término del tiempo que nos están dando. Entonces, lo único que nos pide es determinar el valor del coeficiente que nos están dando. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar al editor de ecuaciones con el que normalmente trabajo. Dame un momento. Y aquí vamos a ir plasmando cada uno de los detalles que implican en el planteamiento. Primero, nos dice que la longitud es de 1 metro. Segundo, el ángulo inicial, lo vamos a poner como, no es esta. Ahí está, teta. El ángulo inicial es de, lo vamos a poner como teta 0. Ese ángulo es de 15 grados. El ángulo final, lo vamos a poner solamente como teta, es igual a 5.5 grados. ¿Ok? Y luego me dicen que me están solicitando, me piden el valor del coeficiente B sobre 2M. ¿Sí? Ese es el coeficiente de amortiguamiento. ¿Sí? Como lo vimos, la diferencia que les marcaba entre la velocidad angular normal. La velocidad angular normal es está expresada como la raíz de la constante del resorte sobre la masa. En este caso, o en el caso del movimiento amortiguado, nosotros vemos que este coeficiente que tenemos aquí es lo que se le va restando y por eso va perdiendo, bueno, en esa medida va perdiendo fuerza o va perdiendo amplitud. ¿Ok? Entonces, este es el planteamiento. Nosotros vamos a tener, como ya lo vimos, vamos a ver. Ok, la posición es igual a A por número de Euler a la menos
B sobre 2M por el tiempo. ¿Ok? En este caso, no estamos manejando una ecuación sinusoidal, entonces nos vamos a quedar con esto. Lo dejamos hasta aquí y continuamos en la siguiente sesión. Así es muy bien, Toño. Por eso precisamente les comento, lo vamos a dejar planteado.